En la página de la Contraloría ustedes pueden entrar. Por supuesto, donde está la página principal, voy a tratar de compartirla para que ustedes vean cómo van a bajar. Página de la Contraloría, y en la página de la Contraloría van a entrar a lo que son a lo que es la biblioteca. Entran a lo que es la biblioteca, y eso es para todos los cursos, por favor. Entonces tienen que tener a mano, porque yo les voy a pedir su colaboración para que lean. Y van a entrarse a lo que es normativa de control externo. Ahí van a ver lo que son reglamentos. Van a poner aquí los reglamentos respectivos. Cuando se trate de reglamento de registro de procesos, ustedes buscan el respectivo reglamento. Ponen aquí procesos, si quieren, porque no salen todos en una misma pantalla. Y van a ver acá el reglamento de registro de acciones judiciales, requerimientos de pago. Hoy van a tener abierto este reglamento. Cuando veamos registro de contratos, lo mismo. Buscan contratos y ven todo lo que es. Cuando se trate de declaración jurada, van a ustedes descargar la información respectiva. ¿Qué documentación, qué información van a tener abierta? La ley 1178, el decreto supremo 23215, y los reglamentos respectivos que son de registro de contratos, de registro de procesos, el decreto supremo 23, como es el decreto supremo 1233, y el reglamento de seguimiento al cumplimiento de las declaraciones juradas a nivel de entidades y empresas públicas, que también está en donde les he indicado. Hoy vamos a ver todo lo que es registro de procesos. El día jueves vamos a ver lo que es declaraciones juradas de bienes y rentas. Y el día sábado vamos a ver con mayor amplitud lo que es contratos. Después de la primera videoconferencia, al empezar la siguiente videoconferencia, vamos a hacer un resumen. 1, 2 o 3 personas de ustedes van a hacer un resumen de todo lo que hemos abarcado. Yo ya les voy a dejar con claridad qué personas van a ir haciendo ese resumen. Tomada al azar, es decir, 3 personas. Y vamos a hacernos un cronograma, digamos, para la siguiente clase va a ser Carla Zurita y Fabiola Ramos quienes van a dar el resumen de lo que vamos a ver hoy día, y la siguiente clase será otra persona y la siguiente clase otra, y obviamente otra tomada al azar, ¿ya? Esas personas van a dar un repaso. Cuando hagamos el repaso es cuando yo les voy a decir esto quiero que enfaticen para la pregunta de examen. O si les he mencionado la pregunta del examen en esta videoconferencia, el día del repaso les voy a volver a preguntar a cualquiera de ustedes todas las preguntas que yo voy a recomendar. Está claro, ese va a ser el desarrollo del curso. Si tienen preguntas, al enlace de consultas al tutor o a mi correo electrónico, preferentemente al enlace de consultas al tutor. ¿Tienen alguna duda? ¿De qué va a ser los exámenes? El examen va a ser de la normativa, solo norma, porque básicamente vamos a desarrollar la norma, nada más. No hay un texto guía, pero sí hay la normativa. Entonces ustedes lo que tienen que leer es la norma, lo que vamos a ir desarrollando en los cursos. ¿Alguna pregunta del desarrollo del curso? Mientras yo voy alistando la presentación. Licenciada, buenas noches. Una consulta, ¿alguna pregunta? Por favor. ¿Se identifica, por favor, Francis? Sí, exactamente. Lo que estaba escuchando que más se va a enfatizar en registro de procesos de contratos. Sin embargo, yo me había inscrito para ver también el registro de procesos administrativos internos. Dicen, vamos a ver esto, me imagino. Igual, hoy día, no, cada uno, vamos a ver, hoy día vamos a ver registro de procesos. El día jueves, repito, vamos a ver todo lo que es declaración jurada de bienes y rentas.
Y el día sábado sí vamos a ver el tema de contratos. Lo suelo dejar para el final porque la mayor parte de las personas se inscribe más por el curso de contratos. Pero, por supuesto, no implica que sea lo más importante y lo esencial, sino al contrario, cada módulo, tiene su particular importancia y su detalle. Usted se ha podido inscribir por el registro de contratos, otra persona por declaración jurada y el otro por contratos, digamos, o procesos. Entonces, de todas maneras, vamos a ir viendo cómo cada uno de nosotros tiene que conocer todo. ¿Por qué? Porque nos involucra como ciudadanos, está la información nuestra en general involucrada y es básicamente, les diré, un 90% de solicitudes de información de parte de los ministerios públicos y demás se enfoca en esto, ¿ya? Entonces no se preocupe, lo vamos a tocar todo. Hoy día, por ejemplo, repito, les voy a pedir que ya vayan abriendo su 1178 en el artículo 27, inciso G, el 23.215 en el artículo 45 y el reglamento de registro de reporte. Un segundito, voy a ir abriendo el sistema. Vamos a ver si está habilitado. ¿Hay alguna otra pregunta del desarrollo del curso? El cumplimiento de resultados. No se olviden que ya se habla de una gestión por resultados. Entonces, no basta solamente el cumplimiento normativo, sino que el resultado que nosotros hayamos obtenido a partir de nuestras acciones contribuya, si se quiere, a los fines institucionales y, por ende, al fin último, que es la satisfacción de las necesidades del colectivo. Esto es importante saber porque a la larga, al final del curso, vamos a ver cómo nosotros podemos incurrir en responsabilidad por la función pública. Y dentro de esto, importante destacar que a partir del 1178 ya se considera la estructura administrativa del Estado en base a un enfoque sistémico, ¿no? En base a los diferentes sistemas que van desde la programación de operaciones hasta lo que fundamentalmente a nosotros nos interesa, que son las acciones de control, que están en el control gubernamental, en el control externo posterior, el control interno, que se subdivide además en control interno previo y en control interno posterior. Todas estas actividades de control que tienen finalidades específicas a las que responden y que, bueno, pues están claramente desarrolladas en la 1178, fundamentalmente son el artículo primero. Dentro de las finalidades a las que responden estos sistemas y fundamentalmente lo que es el sistema de control gubernamental, está el de promover que la información que se administra en el servicio público sea de lo más eficiente, eficaz y oportuna. Y también, fundamentalmente, informar a las diferentes entidades, ¿no? Brindar información de lo que son los dictámenes, auditoría, los resultados de los muchos nos han preguntado por eso, la Procuraduría, otro, y hay otro que lo administra el Ministerio de Transparencia. ¿Por qué no un solo sistema? Y es que tenemos que entender si seguramente a la larga lo ideal va a ser que todos funcionemos nuestra información y se maneje uno solo, pero a la fecha es que los diferentes sistemas responden a diferentes objetivos. Y es que nuestro sistema de registro de procesos, y esta es una de las preguntas de exámenes, responde a dos finalidades. Una finalidad específica que es la de precisamente responder al control para fines de control externo posterior.
y otro que es alimentar la información que va a ser reflejada en el certificado de información de solvencia con el fisco. Y es así que vemos de la Contraloría una labor sustantiva que tiene precisamente es la de control externo posterior. ¿Qué es el control externo posterior? ¿Qué hace? ¿Cómo lo ejecuta? ¿Alguien sabe? Están auditores aquí, hay un auditor acá. ¿Cómo se ejecuta el control externo posterior? Yosimar. ¿Yosimar está? Sí, muy buenas noches, Elise. Sí, efectivamente, el control externo posterior es que se realiza mediante una auditoría, solicitud, mediante denuncia, ¿no? Es posterior, ¿no? No se puede hacer previo. Exacto. La Contraloría, dentro de su labor sustantiva, es precisamente eso, realizar el control externo posterior. Como lo ha dicho claramente Yosimar, ¿cómo lo realiza? Fundamentalmente, porque no de forma, también está la supervisión, no vamos a entrar en detalle de esto, a través de las auditorías que realiza la Contraloría. ¿Y cuál es el resultado de las auditorías? Los dictámenes. El dictamen es un informe técnico jurídico, ¿no es cierto?, que establece la existencia, si se quiere, de indicios de responsabilidad civil. A partir de este documento se inicia un proceso coactivo fiscal. ¿Para qué? A través del proceso coactivo fiscal, para pretender recuperar el supuesto daño que se hubiera identificado a partir del dictamen. Entonces, se identifica indicios de responsabilidad civil. ¿Qué significa esto? Posible daño económico al Estado. Entonces, dentro del desarrollo del curso vamos a ver y cómo utiliza esta información de los procesos la Contraloría para estos fines de control externo posterior. Pero además de la labor sustantiva que la Constitución política le da a la Contraloría, surge frente a la confiabilidad, a la imparcialidad y a la objetividad que tiene la Contraloría, o que debería tener, y bueno, pues supuestamente la tiene, ¿cierto? Se le ha dado la labor también de emitir certificados de información sobre solvencia con el fisco. Entonces, toda la información que almacena este sistema alimenta ese certificado que más adelante vamos a ver cuál es su importancia. A ver, en este marco, Fabiola Ramos, ¿está Fabiola? Me lo va a leer el artículo 25, inciso G de la 1178. Y luego Lenny Quispe me lo va a leer el artículo 45 del de Fabiola. Sí, licenciada, buenas noches. Estoy cargando en este momento. Bueno, recién se... ¿Alguien tiene a mano? Realmente, por favor. Yo, licenciada, lo tengo. Juan Pablo, por favor. Artículo. No. Todo el artículo 27 que empieza con la entidad, cada entidad, esa parte, y luego el inciso G. Ya. Cada entidad del sector público elaborará, en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas administrativos y control interno regulados por la presente ley y los sistemas de planificación e inversión pública. Corresponde a la máxima autoridad de la entidad responsabilidad de la implantación al efecto. Y el inciso G habla sobre... G, ¿no? Sí. Las unidades jurídicas de las entidades del sector público son responsables de la efectividad en el cumplimiento de las obligaciones relativas a la defensa de los intereses del Estado. Deberán elevar informes periódicos a la Contraloría sobre el estado de los procesos administrativos, requerimientos de pagos y acciones judiciales a su cargo de conformidad con la disposición de la presente ley. No le escucho, licenciada. Se le ha cortado su audio. No sé si por lo demás le escuchan. Sí, ahora sí. Sí. Ya, entonces les decía.
Y aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Uno, es uno de los sujetos responsables de administrar, remitir, cargar esta información. Nos dice, como ha leído nuestro compañero, la máxima autoridad ejecutiva es la encargada de su implantación. Y en ese marco nos habla uno de la MAE y otro nos dice las unidades jurídicas. Está hablando ya de una unidad íntegra sin individualizar responsables. ¿Qué dice? Son los responsables de informar a la Contraloría, ¿no es cierto?, el estado de los procesos administrativos, requerimientos de pago y acciones judiciales. 3 cosas. ¿Con qué finalidad? Todavía no le dice con qué finalidad, solamente le dice como las unidades son las encargadas de la efectividad, del cumplimiento de las obligaciones relativas a los intereses del Estado, estas tienen que informar a la Contraloría y ya les da la obligatoriedad. Genera 2 sujetos obligados, la MAE y ahorita está hablando en general de las unidades jurídicas. Lenny, ¿me lo puede leer el artículo 45 del 23.215? Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está, Lenny? Decreto Supremo 23.215 del 22 de julio de 1992. El artículo 47 nos dice, cuando sea debidamente justificado, los plazos establecidos por el presente reglamento podrán ser... No. Lenny. ¿Dice? Del Decreto Supremo 23.215. Sí, estoy en 45. El 45. El 47 estaba leyendo, perdón. Ah. No, 45. Perdón, ya el 45 nos dice, para efectos de control gubernamental externo posterior, la Contraloría General de la República recibirá de las unidades jurídicas de las entidades públicas informes al 30 de marzo, 31 de julio y 30 de noviembre, dando cuenta del inicio, estado, problemas principales y finalización de los problemas administrativos, requerimientos de pago, acciones judiciales a su cargo y otros que sean pertinentes. Si la entidad no tuviera unidad jurídica, esta obligación corresponde al abogado o bufet contratado. El detalle del contenido de dichos informes será regulado mediante instructivo emitido por la Contraloría. Perfecto. Aquí ya el Decreto Supremo 23.215 nos da la primera finalidad de la información que va a ser administrada remitida a la Contraloría y nos dice precisamente para fines de control externo posterior. Más adelante les voy a explicar cómo cumple esta función. También ya establece la periodicidad y le da la periodicidad de cuatrimestral y le dice hasta el 30 de marzo, hasta el 31 de julio y hasta el 30 de noviembre. Entonces, es el Decreto Supremo que establece esta periodicidad. Y además, le dice de qué cosas tiene que informar a la Contraloría. Un poquito lo que también no estamos cumpliendo las diferentes entidades. Le dice inicio, principales y la finalización. Entonces, ya nos está marcando una pauta de qué tenemos que informar. Inicio, estado, inicio, trámite y fin. Nos dice todo esto. Tienen inicio, trámite y fin y todas las dificultades que en el transcurso de su desarrollo hubiera podido tener toda la tramitación de los procesos. Pero ahora, ¿cómo tiene que informar? Entonces dice, tendrá que ver la Contraloría General del Estado, tendrá que ver de generar algún reglamento que detalle todos estos aspectos. Y es en ese marco que la Contraloría General saca lo que es el reglamento de registro de acciones judiciales, requerimientos de pago, procesos administrativos internos, dictámenes de responsabilidad e informes de auditoría, que ya constituye todo el proceso a partir del cual las unidades jurídicas, juntamente con la MAE, si se quiere, a partir de la MAE, tienen que remitir esta información. Y esto es ratificado por el artículo 66 del decreto 2318A, que ya especifica de forma más puntual
Ya no dice las unidades jurídicas, dice el jefe de la unidad legal. Entonces ya va sentando, ya va generando el verdadero sujeto obligado a remitir la información, ya lo individualiza. Uno, que es la MAE, básicamente, que quien se va a encargar de implantar todo esto, pero quien va a operativizar a partir del artículo 66 del decreto 23318A es el jefe de la unidad legal. Segundo sujeto obligado, que es el principal en realidad, jefe de la unidad legal. Y a partir del reglamento tenemos un tercer sujeto obligado y es más, dos sujetos obligados más, que es el usuario y el abogado operativo, si se quiere, encargado de sustanciar los procesos. Entonces, a partir de toda esta normativa, hemos establecido sujetos obligados. MAE, jefe de la unidad legal, abogado es encargado de sustanciar el proceso, usuario de registro. 4 sujetos obligados, que es la pregunta de examen también. ¿Quién son los sujetos obligados? Y en paralelo, únicamente la autoridad sumariante de la entidad. Entonces, la entidad tiene, si se quiere, 5 sujetos obligados. Los 4 que hemos indicado y la autoridad sumariante. Que esta autoridad sumariante, como es una autoridad independiente que ni siquiera tiene una dependencia con la MAE, cumple su función de manera particular, aparte y diferente. Entonces, ya tenemos los sujetos obligados y tenemos la finalidad. La primera finalidad, control externo posterior. Dentro de los objetivos generales que tiene las actividades de control propiamente, esto está en el Decreto Supremo el 23215, en el artículo 14, habíamos dicho que una de las finalidades es informar a las autoridades competentes sobre los resultados de las auditorías internas. Ahora, hemos dicho que la Contraloría efectúa dictámenes. Y uno de los objetos precisamente de las actividades es informar de los resultados de estas auditorías. ¿Eso qué significa? Nosotros, cuando hacemos una auditoría, le notificamos a la entidad con los resultados del dictamen y le decimos, entidad, usted tiene la obligación de iniciar las acciones de recuperación de estos montos. Y la entidad puede recuperarlas, a veces con la simple notificación ya se recupera. La entidad tiene la obligación de iniciar las acciones judiciales respectivas, que son los juicios coactivos fiscales. Entonces, ¿cómo cumple esa labor de contribuir al control gubernamental, al control externo? Es albergando la información de todos los resultados de estos dictámenes y también de los informes de auditoría que remiten las unidades de auditoría interna a la Contraloría y son aprobados por la Contraloría. Porque las unidades de auditoría interna hacen sus auditorías, pero los resultados, para que estos informes de auditoría tengan ese valor de prueba preconstituida, tienen que ser aprobados por la Contraloría. Una vez que son aprobados, la Contraloría los registra. Entonces ya está brindando y proporcionando información respecto a estos dictámenes, a estos resultados de control gubernamental, para que podamos llevar a un adecuado control respecto a las unidades jurídicas si éstas han cumplido con su obligación. Porque si no cumplen con esa obligación, ustedes saben que puede la MAE ser sujeta de destitución juntamente con su director jurídico. De esa manera cumple su labor de coadyuvar con el control gubernamental, mejorando la pertinencia de información y a través de esta información permitiendo que la Contraloría y en general las diferentes entidades
puedan controlar si ha habido una eficaz acción de las diferentes entidades jurídicas para la recuperación de los montos identificados a partir de los dictámenes o los informes de auditoría, resultados de las respectivas auditorías. De esa manera contribuye al control externo posterior. Repito, pregunta de examen, finalidad del sistema. ¿Para qué sirve? ¿Para qué está este sistema? Dos finalidades. Pregunta 2, hemos dicho los sujetos responsables. Ahora, dentro de este procedimiento, dentro de este reglamento, la Contraloría ha establecido, vamos a empezar a compartir, ha puesto en vigencia, si se quiere, este sistema ya tenía antigüedad este sistema como tal no era tan antiguo, pero la información ya se registraba en un sistema desde 1999. Tenemos procesos incluso registrados en pesos bolivianos. Entonces, nuestro sistema es bastante antiguo y a diferencia de los sistemas nuevos que se han ido generando en el Estado, este sistema tiene un alto valor histórico porque, ya les digo, alberga información desde 1999. Entonces, conocemos la información. Ciertamente hay información que históricamente más va a ser referencial, pero que está albergado en este sistema. Nuestro sistema se llama el Controlec y el reglamento que les he dicho ha establecido que el mecanismo de remitir información a la Contraloría se debe realizar en dos fases. Uno, el registro del mismo en este sistema, para lo cual la Contraloría ha dicho, la MAE, como es la encargada de implantar esto, la MAE es la que tiene que solicitar la asignación de un usuario. Solo la MAE solicita un usuario y también cuando este usuario ya no vaya a cumplir funciones en esa entidad, tiene que solicitar la baja del usuario. Ahora, ¿qué sucede y qué se ha visto? Hay usuarios que son usuarios de diferentes entidades, porque salen de una entidad siendo usuarios, entran a otra y tienen así un montón de entidades asignadas como usuarios. Y esto es riesgoso, ¿por qué? Porque al ser usuario del sistema, ese usuario va a tener acceso a diferentes, va a tener acceso a toda la información que esta entidad hubiera registrado. Y por ende va a poder modificarla. ¿Eso qué significa? Ay, ¿qué estoy haciendo? Significa que voy a poder alterar la información que contenga de esa entidad en el momento que yo considere pertinente. Y pasa que este sistema es obsoleto, recién la siguiente gestión va a ser modernizado, pero esa obsolescencia impide también que haya ciertos mecanismos de restricción. Por ejemplo, en el sistema de contratos, si uno es entidad de usuario de una entidad, no puede ser de dos. En cambio, el sistema no tiene esas restricciones, por lo que le deja todavía al usuario y a la MAE con esa responsabilidad. Y si yo, usuario, me he ido de la entidad, al menos para fines de evitar responsabilidad futura, tendré la obligación de solicitar a la MAE que solicite mi baja. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede, yo lo he visto dentro de mi misma entidad inclusive, que yo voy a salir de vacaciones, pónganse, ¿no? Y le heredo mi usuario a otra persona. Y le digo, ay, para que no estemos pidiendo usuarios, tú nomás hazte cargo. Y toma mi usuario. Entonces, en el mismo usuario van registrando. Y a veces, como hemos dejado ya la clave y contraseña, cuando yo dejo la entidad, resulta que sí. Esto dispersa la responsabilidad por la función pública, porque ante un registro mal efectuado, que pueda tener una consecuencia bastante seria, seguramente voy a decir, no, pero hubiera registrado la ex usuaria, la ex funcionaria. Y yo me voy a querer librar de esa responsabilidad y por ende dispersa la responsabilidad.
porque ya no voy a saber si ha sido la usuaria que está fuera de la entidad, que lo ha hecho maliciosamente, o en uso indebido de su cuenta ha hecho otro usuario. Por eso es que el reglamento es claro y dice el usuario responsable del manejo de su cuenta. ¿Ya? Pero también será la MAE sujeto de responsabilidad administrativa si en su momento él no solicita la baja del usuario, siendo que sabe, se entiende que conoce, que ya no es parte de su entidad, o finalmente que ha cambiado de función. Una vez que tiene el usuario, lamentablemente, ahorita este es un usuario súper completo, pero tiene, el usuario de la entidad tiene básicamente esto. Preguntas frecuentes. Estas preguntas frecuentes no las tomen en cuenta porque no están actualizadas a la red. Las alertas que les genera una serie de listas donde donde muestra aquellos procesos que no están actualizados. Y esto, ¿no?, les permite, es sumamente intuitivo. Básicamente esas 3 funcionalidades tiene, que lamentablemente no voy a poder mostrarlas de forma concreta. Vamos a tratar de registrar con este usuario. Y no tienen las demás funciones, que esas funciones son propiamente de un usuario mío, pero como este es un enlace de capacitación, nos vamos a limitar a lo que ustedes tendrían que hacer. Qué macana, no me está dejando registrar. No. No me deja registrar. A ver, voy a tratar de crear un usuario de entidad. Un segundito, por favor, ¿ya? Vamos a crear un usuario de entidad. Entonces, mientras yo creo un usuario de entidad, por favor, uno de ustedes que me lo busque el artículo 12 del reglamento de registro que estamos viendo, donde nos va a decir qué información nosotros tenemos que registrar. Cuando tenga alguien ya, me indica. Artículo 12. ¿Ha encontrado a alguien? Buenas noches, licenciado Juan Pablo. Juan Pablo, por favor. Artículo 12, información a registrarse. La información que debe registrarse es la siguiente. ¿Sí? Acciones judiciales, inciso A. Inciso B, no, le cuento que no se le escucha. ¿No me escucha? Hola. Ahora sí se escucha. Licenciada, artículo 12, información a registrarse. La información que debe registrarse es la siguiente: acciones judiciales, inciso A. Inciso B, resoluciones ejecutoriadas de proceso administrativo interno que establezcan responsabilidad administrativa. Inciso C, requerimientos de pagos por infracciones a leyes sociales. Inciso D, requerimientos de pagos por PIET y TET emitidos por el Servicio de Impuestos Nacionales. Inciso E, notas de cargos emitidas por la aduana. Inciso F, notas de cargos emitidas por las entidades gestoras de la seguridad social. Inciso G, pliegos de cargos emitidos en procesos coactivos de cobro. Inciso H, dictámenes e informes de autoridades con índice de responsabilidad civil, penal, administrativa y o ejecutiva. Resoluciones de requerimientos de cuentas pendientes o equivalentes, otras acciones o requerimientos de pago donde el Estado sea demandante o acreedor. Ya, básicamente, y en resumen,
¿Qué acción se registra? Se registran, perdón, no le he registrado hablando de registro. Juan Pablo, usted, ya le había registrado. Se registran básicamente todos los procesos donde el Estado sea el demandante, nada más. Y como ya está vinculado el usuario a una determinada entidad, entonces se entiende que esta va a salir por defecto, y al salir por defecto solo se van a registrar, en el caso de los usuarios, los procesos donde esa entidad determinada sea la demandante, nada más. ¿Cuáles procesos tienen que registrarse? Todos los procesos judiciales, desde su inicio hasta su fin. No vamos a entrar a debatir un proceso penal cuando se inicia, cuando la denuncia, cuando el proceso está en imputación formal, no. El proceso penal es desde su denuncia hasta su finalización. Y tampoco vamos a entrar a debatir cuándo finaliza, cuándo ha cumplido la pena o cuándo se le ha metido a la cárcel, no. Inicio, fin. Cuando hay procesos específicos que las entidades tienen que registrar, que son las cuentas pendientes por cobrar. Y enseguida vamos a ver, esto se registra dentro de requerimientos de pago. Los requerimientos de pago los registra fundamentalmente impuestos internos, y dentro de todas las entidades deben registrar sus requerimientos de cuentas pendientes, sus registros de cuentas pendientes por cobrar, que ahorita las vamos a desarrollar. Y en general, la Contraloría es la única que se encarga de registrar los dictámenes y los informes de auditoría. Inicio, fin. Ahora, este es el sistema donde tienen esta información. Está básicamente, es súper básico en lo que son procesos. Tienen esta alternativa que es para buscar procesos que ya hayan registrado o para crear nuevos procesos. Este formulario es un formulario tipo para todos los tipos de procesos. Como verán, nos muestra una serie de informaciones que no es propia de todos los procesos. Por ejemplo, una nota de cargo no contendrá esta información un proceso disciplinario o un requerimiento de pago, pero sí tendrá esto un proceso coactivo fiscal o coactivo social. Entonces, tendremos que llenar esta información según el tipo de proceso que nos toque llenar. ¿Por qué es importante esto? Porque esta información es la que se va a reflejar en la solvencia fiscal. Y si nosotros llenamos, hacemos incurrir a la autoridad que ha requerido el certificado en una suerte de confusión. ¿Por qué? Porque el pliego de cargo como tal, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, se constituye en una limitante, por ejemplo, para que el ciudadano no pueda acceder al servicio público o no pueda ser sujeto de contrato. Y entonces, ¿qué les digo? Yo en un proceso disciplinario, por hacerlo bien, había registrado aquí el número de resolución que determina la existencia de responsabilidad por la función pública. Totalmente irrelevante para un proceso de contratación, pero de repente está saliendo en la solvencia pliego de cargo ejecutoriado. Entonces me van a mandar una solicitud los de la comisión de contratación y me van a decir, ¿el señor tiene o no tiene pliego de cargo? Porque no van a saber si es un error del pliego de cargo o es un error del tipo de proceso. Entonces le estamos perjudicando al ciudadano a que pueda acceder a un contrato o de repente a un servicio público en general. Entonces, que yo llene adecuadamente esto es importante. De esa manera, yo tendré que llenar lo que corresponda de acuerdo al tipo de proceso. Y ustedes como ciudadanos también tendrán que saber a dónde tengo que llenar esto
para poder reclamar y decir, a ver, Contraloría, está mal registrado, modifiquen, hagan modificar. Pliego de cargo solamente vamos a registrar cuando se trate de procesos coactivos fiscales. Y nosotros también tenemos que saberlo, porque si refleja mi solvencia, tengo que saber. Emergente, ¿de qué hemos dicho? De un coactivo fiscal. Y cuando esté ejecutoriado o cuando ya haya sentencia, entonces aquí pliego de cargo. Cuando he iniciado el coactivo fiscal, nota de cargo solamente. O coactivos sociales, nota de cargo. ¿Por qué es importante esto? Porque la nota de cargo dentro de un coactivo social ya determina deuda. Esto. Que si yo tengo deuda con el Estado, no voy a poder borrar nunca de mi solvencia hasta que yo pague. Entonces, el registro adecuado de estas casillitas determina mucho en cuanto a lo que se refleja en la solvencia y en cuanto a la afectación directa del ciudadano que requiera la solvencia. Entonces, yo, usuario, seré responsable de un perjuicio tenaz, así terrible, si él llenó mal. Y yo, ciudadano, tengo que conocer cuándo está adecuadamente llenado. Entonces, por eso les decía, nos afecta como ciudadanos y como usuarios. Obviamente les decía, aquí ya vemos, ¿no? Datos específicos como el abogado responsable. El abogado responsable es el obligado a responder por toda esta información. Porque una cosa es el usuario, el que va a cargar los datos de la información, y otra, el que tiene que informar y decir, usuario, este es el resultado del proceso que yo estoy sustanciando. Entonces, el abogado hacerlo permanentemente, porque cuando el usuario, el ciudadano venga y me reclame y me diga quién ha sido, entonces yo le voy a decir, no, el abogado responsable es Cintia Mendieta, y frente a cualquier situación de responsabilidad contra esa persona, porque él es el encargado de respaldar esta información. ¿Qué tipo de procesos registramos? Ya les he dicho. Aquí están todos los procesos que nosotros podemos registrar. Como es un usuario de prueba, hay algunas cosas que están fuera de lugar aquí, pero en general aquí están todos los tipos de procesos. Si el registrante viera que hay algún tipo que no está acá, puede solicitar su inclusión a la Contraloría a través de un simple correo. Todos los procesos judiciales se registran. Este artículo 12 hace alusión a notas de cargo emitidas por la aduana, etcétera, a las notas de cargo por las gestoras de seguridad social, pero esas también se registran en un marco de los cobro de estas notas de cargo. También se registran, dice, los procesos administrativo-disciplinarios. Los procesos administrativos disciplinarios solamente cuando establezcan la existencia de responsabilidad. Es decir, si han registrado cuando estaba en trámite, está mal registrado. Tienen que solicitar la baja del registro. Solo cuando haya responsabilidad administrativa. Y por ende, tendrán que registrar de forma específica que se trata de un administrativo disciplinario. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir del decreto supremo 4469, me parece que es, ya si yo he sido destituida por un disciplinario, no puedo ser parte durante un año al menos, no puedo ser parte de la carrera administrativa. Y eso tiene que estar reflejado claramente en la solvencia. El tipo de sanción. Entonces, mientras mayor detalle tenga este llenado, mayor precisión va a tener la información de la solvencia, y la solvencia es un documento orientador para los procesos de contratación y para cualquier acto administrativo que lo consideren en las entidades. ¿Esto qué significa? Que no solamente lo voy a tomar para fines de contratación,
sino también para evaluación en cuanto al sujeto que está siendo parte del servicio público. ¿Qué quieren registrar a manera de ejemplo? Un proceso administrativo, por favor, licenciada. ¿Administrativo disciplinario o un administrativo en general? Disciplinario, por favor. Ya. Antes de eso, aclarar el tema de los requerimientos de pago. Ya, vamos a registrar un proceso disciplinario, pero en los requerimientos de pago, ¿qué incluye los requerimientos de pago? Involucra todos los procesos de requerimientos de pago por impuestos, pero también, y esto es pregunta de examen, los procesos de cuentas pendientes por cobrar. ¿Alguien sabe qué son las cuentas pendientes por cobrar? ¿Dónde están nuestros auditores? ¿Quiénes son? A ver. Dice, buenas noches. Yosimar. ¿Cómo está, Lisa? Muy buenas noches. ¿Cómo nos va a ayudar con las clases? Las cuentas por cobrar, bueno, son los registros que nosotros tenemos que se dejan normalmente, que no se han cobrado, ¿no? Efectivamente, durante una gestión, y al final de una gestión se los registra como un pendiente por cobrar o bueno, eso sería en el tema de cobranza, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, ¿quién estaba aquí por registro de procesos? A ver, vamos a entrar a preguntarles. Gracias, Yosimar. Francis. Sí, licenciada. Francis. Procesos administrativos internos. Procesos Ya, disciplinarios, ¿no? No. Estamos hablando de las cuentas pendientes por cobrar. ¿Cómo registra eso, Francis? Ya Yosimar nos ha aclarado qué es una cuenta pendiente por cobrar. Mientras ustedes están pensando en esto, denme un minutito, porque me están molestando con un ruido acá. Santiago. Bien, ¿me escuchan? Ok. Volvemos estábamos con Francis. Sí, presente. Bien, ¿usted cómo se registran las cuentas pendientes por cobrar? ¿Ha registrado alguna vez? No, ¿Alguien no, ha registrado licenciada. alguna vez? ¿Alguien ha registrado alguna vez? Ya. Estas cuentas pendientes por cobrar se refieren a dos cosas. Claramente, como lo he explicado Yosimar, son cuentas que no se han cobrado durante una gestión. Y dentro de estas están inclusive aquellas en condición, por ejemplo, la unidad de auditoría interna le pasan para que haga una auditoría, pero resulta que el monto es menor. Y él dice, no, yo no voy a hacer auditoría de esto. Esto es muy barato, muy poquito, y yo voy a gastar más pagándome mi sueldo como auditor y el del equipo de auditoría. Entonces, costo-beneficio. ¿Esto qué significa? No se hace la auditoría, pero se identifican los posibles montos y se manda a la unidad jurídica para que cobre de manera informal a través de mecanismos no judiciales, las cartas, llamadas, reflexiones sacadas de lengua, lo que sea, pero no con juicio. Y como pese a que todas esas acciones no funcionan, entonces lo que hacen es incluirlas dentro de las cuentas pendientes de cobro, estos requerimientos de cuentas por cobrar, y mandan a sacar una resolución
todo este procedimiento parte va a ser pregunta de examen. Entonces, la MAE saca una resolución que la publica en prensa durante 10 días. Después de esa publicación, se registra en requerimiento de pago. Yo voy a hacer vamos a hacer, ¿cómo se hace esto? Vamos a hacer un registro. Yo lo que quiero mostrarles es lo siguiente. El requerimiento de cuentas se registra en requerimiento de pago. Eso está en el artículo 13 de nuestro reglamento. Y si ustedes quieren profundizar en lo que es el costo-beneficio, en cómo se determina y se registra también a cargo de quién está el requerimiento de cuentas pendientes, pueden ustedes revisar cuando gusten el reglamento de elaboración de informes de auditoría con indicios de responsabilidad, que está también en el enlace donde les he mostrado. Ahí está claramente detallado todo este procedimiento que va a entrar en su examen. Dentro de los estados de esto, siempre un requerimiento de pago en lo que es de impuestos va a decir ejecutoriado contra el demandado. Pero en estas cuentas por cobrar va a ser, no se ejecutaría jamás, porque no, es como si se estableciera en sede administrativa sin un proceso. De antemano, el informe costo-beneficio o finalmente el informe del área administrativa y financiera ha dicho Jaime Alberto Fernández se ha ido sin descargar viáticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como él se ha ido sin descargar viáticos, debe 3,000 bolivianos. No le han dado opción a Jaime de decir, oye, no es cierto, es mentira esto. Simplemente han agarrado, han declarado como una cuenta pendiente y lo han publicado en la prensa. Y a partir de la publicación lo registran. Entonces no hay una suerte, si se quiere, de descargo. Seguramente si hacen un informe costo-beneficio le pondrán en conocimiento y tendrá la opción de descargo, etcétera. Pero no es un proceso, no es un proceso interno. Se lo determina en sede administrativa, por lo que no cobra ejecutoria. Entonces, su estado reflejará esto mismo. Dirá definido en sede administrativa, una cosa así. Pero las opciones son claras y uno tiene que seleccionarlas con criterio. Y eso va para usted, Francis, que es usuario de registro. ¿Hay algún otro usuario del sistema de registro? No, entonces solo Franci. Franci, usted tiene que tener criterio a momento de registrar. Y nosotros, como usuario, como personas interesadas, si en algún momento ven requerimiento de cuentas pendientes, requerimiento de cuentas pendientes como tipo de proceso que no sea de impuestos y que diga ejecutoriado, reclamen, porque no está ejecutoriado, no se ejecutoria jamás. Ahora, en lo que son los procesos disciplinarios, solamente van a ser los sumariantes los que registren. Entonces, ¿hay sumariantes aquí? ¿Algún sumariante de la entidad? Sí, licenciada. Francis Marzana, en realidad yo a esto me refería. Usted es sumariante. Carla también. Sí, licenciado. Ya, entonces esto lo registran únicamente los sumariantes. Ya les he dicho, el sumariante es una autoridad independiente, tiene calidad de juez, entonces es independiente. Por ende, su remisión, su información, lo hace únicamente él sin tener que hacerle firmar a nadie más. Entonces, no tendrá que registrar nada más que el tipo y el lugar. Por supuesto, la fecha de inicio, ¿no? Que puede ser cualquiera. El abogado responsable será el nombre del sumariante. Y siempre en juzgado va a salir una opción que refleje una lista desplegable de acuerdo al tipo de proceso. Ejemplo, voy a poner un penal. Cuando seleccione...
Cuando seleccione, van a ver la opción de acuerdo al tipo de proceso, va a variar. Entonces, ustedes tienen opciones, pero si el juzgado no está reflejado ahí, ustedes pueden solicitar a la Contraloría que pueda incluir. Lo propio sucede cuando hablamos de administrativo disciplinario, que yo lo he perdido, vamos a la administrativa. No van a salir los juzgados diferentes de acuerdo a esto. ¿Cuáles son? Que puede ser tribunales sumariantes, que puede ser juzgados disciplinarios, que puede ser las comisiones de ética, dependencias de qué entidad se trata, o finalmente puede ser únicamente la autoridad sumariante. No va a haber monto, porque el monto es bien difícil cuantificar, aún se trate de descuento. La causa, seguramente ustedes pondrán la contravención, detallarán, ¿no? Detalle de la contravención. Si es un proceso penal, seguramente pondrán el tipo penal o lo que. Si es un proceso coactivo fiscal, tendrán que poner aquí además el dato del dictamen. Necesariamente el dictamen que ha originado ese proceso coactivo fiscal, por favor, esto es importante. Luego, que ya está todo y guardamos. Ahora, me va a salir la segunda parte. En demandantes, aquí le va a salir necesariamente la entidad donde está vinculada. No pueden agregar nada. Y les va a salir la opción de insertar demandados. En esta opción es importante porque no pueden ustedes agarrar y crear a la persona de entrada. Yo necesariamente tengo que buscar si la persona está o no registrada previamente. Si está o no registrada, había estado registrada. Entonces, únicamente selecciono. Pero si no estoy registrada, yo registraré creando estos datos específicos. Pero únicamente si no estoy registrada, porque si yo registro 100 veces a la misma persona, me genera una complicación atroz. Y necesariamente debe responder a todos los datos de su carnet. Únicamente en procesos penales se acepta que no conozcan al demandado y quizás en algún proceso coactivo donde únicamente está de manera referencial nombres y sobre todo en los dictámenes antiguos que ya no sucede. O cuando no se identifica con precisión al que ha causado el daño, pero esto necesariamente solo en procesos penales generalmente sucede. Seleccionamos a la persona, ¿ya? Y va a salir. Ahora, nuestro actual sistema les da la opción de consolidar, o en su caso, si no lo he consolidado, se va a consolidar a la medianoche de hoy y ustedes ya no pueden modificar nada. Luego venimos a estado del proceso. Estos datos, nombre, monto, tipo de proceso y pliego de cargo y estado se reflejan en la solvencia. Me va a salir esto. Yo, usuario registrante, tengo que pasar en un documento que me ha remitido un documento que me ha remitido ¿quién? Me ha remitido, no está bien, que me ha remitido el abogado responsable del proceso. Siempre va a ser un informe. ¿Qué va a ser el informe? El informe me va a decir el hecho seguimiento al memorial, tantos y demás. Aquí voy a buscar a mi misma entidad y aquí voy a anotar los datos de ese informe. En el caso del sumariante, aquí únicamente voy a anotar el número de resolución. Pero si no soy sumariante, voy a anotar el número de informe del abogado responsable. El abogado responsable puede ser el mismo o no. Si es el mismo, si yo soy
jefe de la unidad legal y a la vez soy abogado responsable y a la vez soy usuario del registro, porque eso sucede en los gobiernos municipales, igual tengo que tener un informe del estado de mis procesos. Aunque yo sea jefe de la unidad legal y coincida a la vez con el abogado responsable y sea el mismo usuario. Yo soy jefe de la unidad legal, tengo que tener algún detalle, algún informe de constancia que se quede en archivo de todos los procesos que yo estoy sustanciando y de sus estados y de todos los movimientos procesales que ha tenido. Tengo que tener un respaldo. No solamente es, como yo soy el abogado responsable y a la vez soy el usuario, entonces he ido hoy día al juzgado y he visto que está en lo mismo y voy a seguir poniendo lo mismo. No, tiene que haber un informe. La fecha del documento obviamente será la fecha del mismo y la fecha en que yo estoy recibiendo ese documento. ¿Qué documento será? Cualquiera de estos documentos que me pasen. En el caso será la resolución. Y aquí en observaciones yo puedo poner desde su ubicación hasta, ¿qué les digo? El detalle del documento. O sea, aquí es una descripción. Es una descripción del documento. Puedo poner resolución administrativa 100 y cada en archivo ISO. Datos del documento. ¿Cuándo ha sido? Todo esto está en el informe. Y aquí yo podré optar por las multas, por las sanciones. Ustedes saben que en el proceso disciplinario se establecen 3 tipos de sanción: multa, suspensión o destitución. Pero cuando se trata de un ex servidor público, solamente es registro. Entonces, seleccionaré cualquiera de estos. No se olviden que cada uno tiene su connotación. Si es destitución, ya les he dicho, no voy a poder ser parte de impuestos internos, no voy a poder ser parte de la carrera administrativa, al menos un año. Si soy ex servidor público, tampoco voy a poder borrar este proceso durante un año. Y si es multa o es suspensión, voy a poder borrar este proceso cuando acredite la ejecución de los dos. Entonces, tiene su importancia. Si me ponen ejecutorio contra el demandado, no es referente para el que solicite la solvencia. Sí o sí deben escoger. Por eso es que es importante que los sumariantes registren por sumariado. A veces nosotros sustanciamos procesos contra varias personas en un solo proceso, pero mi registro debe ser por sumariado. Y lo mismo sucede cuando hemos iniciado, pero eso ya no tendría que suceder. Dentro de un dictamen hay 100 cargos, es decir, Pedro debe 100 pesos, Juan debe 200, el uno debe por una cosa, el otro debe por otra. Pero deben iniciar un proceso coactivo por cargo, pero a veces han iniciado por todo el dictamen. Pues ahí tendrán que registrar por cargo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque va a meritar diferente tipo de sanción. Y si ustedes me registran 100 sumariados, seguramente a los 100 no le han dado el mismo tipo de sanción. Descripción del último. Aquí tienen que informar 2 cosas los sumariantes. 1, y dependerá de la información que contengan. 1, ¿cuándo se ha ejecutoriado? Y si la sanción ha sido ejecutada. Puede ser que dentro del cuatrimestre recién saquemos la sanción, la resolución, y en el siguiente cuatrimestre se ejecute la sanción. Entonces, mi primer registro reflejará la ejecutoria
Y mi segundo registro, la ejecución de la sanción. Entonces dependerá el momento. Pero ¿cuándo concluye el registro? Cuando en esta descripción yo consigno la ejecución de la sanción. Ahora, si no consolidó, va a entrar el usuario, no sé, Pedro Pérez, y lo va a modificar. Plan, lo elimino. Le he llamado yo y le he dicho, te cuento que tengo que sacar mi solvencia hoy día y borrarlo. Al final va a aparecer un error del usuario. Lo quita. Ya he sacado mi solvencia, lo vuelve a meter. Entonces, si yo no garantizo la solidez de mis registros, pueden ser alterados al menos durante el día. Entonces, lo que tengo que hacer es consolidar. Y ya nadie va a poder modificar, solo la Contraloría, que ahorita vamos a ver cómo se modifica. Y luego procedo a imprimir el formulario. ¿Qué información se manda? En todos los procesos solo se manda este formulario. En el caso del sumariante, además, se manda la resolución y en original o legalizado la ejecutoria de la sanción. Pero solo en los sumariantes. Porque en los demás, ¿de qué? De todo lo que se ha movido, generado como nuevo en el cuatrimestre. Por si acaso, otra pregunta de examen es la periodicidad. ¿Cuándo se manda información? Y tiene que, si es del sumariante, solo firma el sumariante. Pero si es de la dirección jurídica, tendrá que firmar el máximo de la unidad legal, el responsable y el usuario. Cada uno tiene una obligación diferente. Este responde por todos, este por el contenido y este por la información que ha cargado. Si este coincide con este y coincide con este, pues yo únicamente firmaría aquí, pero aclararía que estoy fungiendo de los tres. Porque repito, cada uno tiene su función y tiene que responder por cada uno para fines de responsabilidad por la función pública. Ahora, cuando esta información no está, yo como usuario ya he cargado, ahora yo como ciudadano interesado puedo solicitar la modificación, y esto es también pregunta de examen, de los datos que la solvencia refleja de tres formas: la baja, la exclusión temporal y la depuración de datos. ¿Cuándo solicito yo como ciudadano interesado la modificación de estos datos? La depuración, cuando hay error de registro. En este caso, Contraloría solo podrá modificar los datos del demandado y el monto. Nada más. Todos los demás datos pueden modificar el usuario de la entidad. Entonces, ¿por qué es importante esto? Para que yo no pierda el tiempo y yo no le mande a la Contraloría y le diga, no, tiene que modificar esto, el otro no. La Contraloría, y eso está en el artículo 32, me parece, 40, indica eso, que modifica la Contraloría el dato del demandado y el monto. Nada más. Todo lo demás, yo interesado tendré que solicitar a la unidad, a los que han registrado. ¿Cuándo solicito la baja?
cuando yo interesado he acreditado que el proceso ha concluido a mi favor o que el proceso judicial ya que ha determinado sanción o deuda ya ha sido cancelado o cumplida la sanción. Ahora, ¿qué documentos son? Los documentos están señalados en el artículo 50 en detalle, que pasan básicamente por acreditar con documentación fehaciente original la conclusión del proceso, es decir, la sentencia, por ejemplo, que acredite que el proceso ha sido concluido, pagado en su deuda, etcétera, con una resolución judicial, o con las cartas de las entidades competentes, como las cartas que emite impuestos, acreditando que yo ya he pagado mi deuda tributaria. O en su caso, ya sea, si yo he pagado antes de que se me inicie un proceso, he pagado mi deuda establecida, nos establece, cuyos indicios de responsabilidad han sido establecidos en un dictamen, tendré que acreditar el depósito a la entidad, o que la entidad con una carta me acredite que ese dinero ha entrado a cuentas de la entidad. En todo caso, cualquier documento que acredite específicamente eso, que ya he pagado la sanción, he resarcido el daño, que he cumplido mi pena o que el proceso ha terminado a mi favor. Y en el caso de los sumarios, tendré que acreditar cumplimiento de sanción o transcurso del tiempo. En multa y destitución, cumplimiento de sanción. Y en lo que es destitución, será transcurso del tiempo. A ver, Jaime Fernández, que estás bostezando. Perdón, doctor. No te preocupes, es que es mucha hablada también, es que lo que pasa es que hay que explicar. Hemos dicho que hemos explicado ahorita en qué caso solicitar la baja definitiva. ¿Qué implica la baja? Te explico. La baja implica la inhabilitación definitiva del proceso, ya no se va a reflejar en la sanción, en la solvencia fiscal. Ahora, yo tengo un registro por, vamos a decir, un proceso coactivo fiscal, ya donde me decían que tengo un pliego de cargo ejecutoriado, y esto está establecido en juzgado, y yo acredito un depósito, porque hasta que espere la sentencia del juez o la resolución que me diga el juez que ya he pagado todo, únicamente le acredito, tengo el depósito judicial donde está el total de la deuda. ¿Será suficiente para solicitar la baja? Pienso que no, porque en realidad en el sitio donde yo también trabajo, ¿no? Gobierno regional del Chaco, tendría que haber una aceptación también por parte de la entidad, ¿no? O sea, por ejemplo, de alguna manera, por ejemplo, en algunos procesos que se han llevado a la institución, ¿no? Los demandados durante la etapa judicial han hecho depósitos, devoluciones, ¿no? Pero inclusive a la cuenta de la entidad, ¿no? Entonces mi criterio no sería suficiente hasta que la entidad tendría que aceptar, ¿no? Estos depósitos como tal. Sí, no. Si somos extremadamente legalistas, entonces esto se ha establecido en un juicio, tendría que haber exactamente lo que usted dice y un pronunciamiento judicial de conclusión del proceso. Pero sabemos que nuestra justicia tarda mucho, entonces, si hay esta aceptación o únicamente puedo acreditar fehacientemente que ya he cumplido con el pago, de pronto sí. Eso lo valoran en la Contraloría bajo un principio de pronto de verdad material, en pro siempre de ampliar lo favorable y restringir lo odioso. Pero sí, lo que queremos asegurarnos es lo que usted ha dicho, que ingrese a las arcas del Estado
este tipo de deuda. Carla. Sí, licenciada. Carla, a ver, dentro de un proceso administrativo, el sumariante de mi entidad establece la siguiente sanción. Me dice, se le sanciona con la multa del 5% de su haber mensual, pero como es ex servidora pública, se registre en la entidad y lo registra como ex servidor público, pero la resolución indica que además me está sancionando con un 5%. ¿Cómo solicitaría la baja de este registro? A ver, licenciada, si fuese la resolución contra un ex servidor público, solo correspondería disponer el registro en el sistema de la Contraloría. Ya, pero mi sumariante, como 150,000 veces sucede, en mi resolución ha puesto eso. Se le sanciona con el 5%, o lo que he visto en una resolución de impuestos. Se les sanciona con la sanción de destitución, la misma que está establecida de manera referencial debido a la gravedad de la falta, pero resulta inaplicable por ser un ex servidor público, porque el señor había renunciado antes de que salga la resolución, y se registre para los fines del artículo 15 del Decreto Supremo 2318, es decir, como ex servidor público. En el caso del registro en el sistema, al ser un ex servidor público, este registro debe estar vigente por un año y solo con el paso del tiempo se puede dejar sin efecto el mismo. Ya, tienes razón. Independientemente que nuestros brillantes sumariantes hagan un uso abusivo de sus funciones y les sancionen con cosas que no pueden aplicarse, lo que tiene que primar en el registro siempre va a ser la sanción como ex servidor público, y por ende el transcurso del tiempo es lo que manda. Ahora, en la exclusión temporal únicamente se da cuando los procesos están en trámite y no se ha establecido una deuda con el Estado en juicio. En este marco yo le pregunto, Judith Mamani, ¿está Judith? Judith Mamani se ha dormido. Judith Mamani. Sí, presente, presente. Estoy aquí. Judith, a ver, le pregunto lo siguiente. Hemos dicho, le voy a repetir para que no me diga que no ha escuchado. La exclusión temporal se solicita cuando, y se da curso, cuando el registro de un proceso no refleja la existencia de deuda con el Estado. ¿Ya? Entonces, hasta ahí le queda claro, ¿verdad? Lisa, lo siento, pero no le pude oír muy bien. Está en la calle, creo, Lenny, ¿no? Sí, estoy en la calle en estos momentos. Ya, Alison está. Buenas noches. Alison, ¿me ha escuchado, no? Sí, ¿podría repetirme la pregunta, por favor, licenciada? Ya, le estoy diciendo, la exclusión temporal se da cuando... ¿Qué significa excluir temporalmente? Lo quito para que no se refleje en la solvencia por un momento, que es 15 días calendario. ¿Cuándo puedo acceder a este procedimiento? Cuando mis procesos que están registrados a mi nombre no están ejecutoriados, están en trámite y no reflejan deuda determinada con el Estado. ¿Hasta ahí le resulta claro, Alison? Sí, ¿no? Sí. Ya. Entonces, me han establecido una resolución en un proceso administrativo disciplinario con multa del 20% de mi haber mensual.
Corresponderá darle la exclusión. Aló, hola. Sí, le escucho. Corresponde. ¿Por qué? ¿No es una deuda con el Estado, ese tipo de sanción? Perdón. No se le escucha, se ha apagado su micrófono. Alison, no se le escucha, se ha apagado su micrófono. Alison. Bueno. A ver. Esmeralda Urías. ¿Está Esmeralda? Sí, buenas noches, licenciada. Esmeralda, ¿no se considerará una deuda con el Estado el tipo de sanción en un proceso administrativo de multa? En este caso, si está registrado, sí se considera porque se le está sancionando con cierto porcentaje, ¿no? Entonces no correspondería la solicitud de... no recuerdo el término correcto, pero la solicitud temporal en todo caso, de exclusión temporal. Exclusión temporal. Ya. ¿Quién opina lo contrario? Una sanción de descuento dentro de un proceso administrativo, ¿será considerado deuda con el Estado? Particularmente considero que no, licenciada. Los procesos administrativos son de carácter disciplinario y el proceso de deudas pendientes con el Estado son determinados, ¿no? Aduana, impuestos son los que determinan ciertas deudas y considero que eso sí serían deudas con el Estado, mi punto de vista. Un descuento que le van a hacer a mi haber. ¿Qué pasa si no me descuento? Disciplinario. Claro, pero ¿qué pasa si no me descuento? ¿A quién le estoy debiendo? ¿A mi entidad o al sumariante? A la entidad, ¿no? Es Recursos Humanos quien... ¿Y la entidad no es el Estado? ¿Ya no es el Estado? En todo caso, no es una deuda con el Estado, pero no porque tenga carácter disciplinario, sino porque puede ser una deuda con la entidad, pero no es una deuda con el Estado en sí mismo, sino con una determinada entidad cuya administración, porque eso se pasa a un fondo social, y administración tiene una reglamentación específica y eso se da dentro de la misma entidad. ¿Quién te dio? No. Ahorita lo voy a setear de esa mano. Se me ha vuelto a desconectar, mil disculpas. Entonces les decía, eso no es una deuda con el Estado. Ahora bien, les decía, todo esto
tiene la finalidad de reflejar esta información en la solvencia con el fisco, que es un documento orientativo. Es la definición de solvencia es un documento orientador para fines de contratación o para cualquier acto administrativo que se defina como tal. Entonces, cuando yo, usuario, me equivoco en el registro, soy pasible de responsabilidad. Pero si yo he manipulado la información a efectos de beneficiar indebidamente a una persona, puedo inclusive ser pasible de responsabilidad penal. Así, el incumplimiento cualquier parte del reglamento que les he mencionado puede ser pasible de responsabilidad administrativa. Pero ya les digo, inclusive dependiendo del resultado, la relevancia, puede ser pasible de responsabilidad penal o por manipulación informática o inclusive cumplimiento de deberes. Allen. Buenas noches, doctora. Consultita. Mi duda, en caso de que cuando el sumariante nos da la resolución administrativa a recursos humanos en esta situación, el descuento que puede ser del 5% hasta el 20% del haber, ¿vuelve a la empresa o se va al fondo social? Mi consulta, doctora. No, al fondo social. Al fondo social. Por Dios, okay. 20% para mí. Ya, entonces, sí, por eso es que no es una deuda con el Estado, ¿no? Sino es una deuda con la entidad para los fines que compete. Pero bueno, entonces, el incremento, todo lo que les hemos mencionado, falta de reporte a la Contraloría, falta de registro, errores recurrentes, etcétera, y dependerá de quién, del usuario, de la MAE, del director jurídico, del abogado responsable, dependerá de cuál ha sido la oportunidad, el momento del error, ¿no? Entonces, responsabilidad administrativa, pero puede llegar a ser responsabilidad penal en un incumplimiento de deberes ante una omisión recurrente, por ejemplo, o ante una omisión maliciosa, y dependerá inclusive de la manipulación maliciosa que se hubiera podido realizar. Eso. Otro aspecto importante es el tema de los plazos. ¿Qué aspectos nosotros vemos de manera recurrente? Incumplimiento de plazos, fraccionamiento de la información. La información debe ser remitida por entidad, no por área. Hay entidades que son bastante grandes, aduana, caja, que nos mandan la información por áreas. No, lo que pasa es que tenemos un área de coactivos fiscales, no, y tenemos un área de coactivos sociales y otra área que se encarga de las deudas tributarias, y así, no. Y nos manda cada uno su información. La información debe ser mandada por entidad y por ende tendrá que centralizarse en algún área, no sé. Eso ya es una organización interna. Lo que pasa es que si no fracciona la entidad, porque yo saco la información por entidad. Ahora, dentro de lo que es nuestro sistema, existe un sistema de alertas. Ese sistema de alertas, que ahorita se me ha desconectado el VPN, no les puedo mostrar. Ese sistema de alertas les muestra cuándo esos procesos no están actualizados en relación al cuatrimestre. Ustedes ahí tendrán que verificar si hay procesos que no han sido actualizados y por qué no han sido actualizados. ¿Qué ha sucedido en muchos casos? Como nuestras entidades bien de autoridades de forma permanente, lo que sucede es que el director jurídico anterior le valió brindar información y resulta que pues se fue. Y es más, se llevó la documentación. Como nosotros no suelen, y muy rara vez inician procesos porque además de pronto no sabían que existía ese proceso, ustedes como usuarios del sistema, si es que lo son, tendrán que sacar un reporte de todos los procesos que están registrados en el sistema y tendrán que ver cuál es el estado de los mismos y analizar la pertinencia de retomarlos.
Porque nosotros sacamos un reporte y vemos un montón de procesos administrativos que no han sido iniciados, digo que no han sido continuados y que maliciosamente los han dejado archivarse. Porque precisamente por algún interés seguramente que no puedo decirles de esta naturaleza. Entonces, ¿a quién le corresponde alertar a sus MAES y a sus directores jurídicos sobre esto? Es precisamente a los usuarios del servicio. Otro aspecto importante es, y nosotros seguramente en el transcurso de la siguiente semana ya vamos a estar enviando las notas que tanto anuncio que ya están listas, estamos mandando notas a todas las entidades recordándoles su obligación de iniciar acciones en base a los dictámenes. Tenemos un montón de dictámenes de años anteriores que no han iniciado sus procesos. Entonces, están afectando económicamente al Estado. Porque ustedes han visto que el 1178 les da la obligación a las unidades legales de mover estos procesos, de tener a su cargo la sustanciación de los procesos en favor del Estado. Entonces, si no han hecho eso, no solamente sus MAES y sus directores jurídicos pueden solicitar de destitución, sino que además van a tener procesos administrativos. ¿Y quién les dice? En base a una auditoría, por ahí se determina el daño económico que no se ha recuperado en función a la negligencia de sus autoridades. Entonces, son aspectos que ustedes, si son usuarios del sistema, tienen, si llegan a ser usuarios del sistema, tienen que solicitar a la Contraloría información de sus procesos, de sus dictámenes, sacar un reporte del sistema, de todos sus procesos y ver el estado y a partir de cuándo no se han actualizado. Principalmente de aquellos procesos que no hayan sido o que involucren un monto. Entonces ustedes tienen esa obligación. Y si como usuarios no han brindado esa información, bueno, de pronto podría verse también una suerte de responsabilidad, ¿no? No es tan claro, pero lo que sí es cierto es que cuando hay incumplimiento normativa o cuando el resultado de mis acciones, lo que hemos dicho al principio, incumplimiento de norma, responsabilidad. Resultado negativo al Estado, responsabilidad. Incumplimiento normativo, no he mandado información en mis procesos, no he registrado. Resultado negativo, no he accionado para recuperar el dinero. Responsabilidad civil, inclusive. Entonces, este aspecto es sumamente importante porque a partir de esta información que nosotros estamos cargando, estamos determinando que haya procesos de contratación, que es un documento indispensable, la solvencia. Pero si no me da la gana de actualizar, no he hecho, entonces estamos permitiendo que el Estado contrate personas que de repente no cumplen los requisitos indispensables para dar garantías a la misma entidad. Entonces, puede complejizarse bastante. ¿Preguntas, por favor? Dicen, decía que se pueden modificar los registros realizados en el sistema por parte del usuario registrante. Si están consolidados, ¿cómo se procede con las modificaciones, Lice? Si están consolidados, únicamente no van a poder modificar monto y nombres del demandado. Los demás datos pueden ser modificados porque no se consolidan y son administrados exclusivamente por el usuario del sistema. Si yo quiero modificar, ya sea entidad o interesado, en relación a los datos del demandado y del monto, tengo que mandar una nota a la Contraloría solicitando se modifiquen estos datos y tendrán que adjuntar una documentación de respaldo, no necesariamente legalizada. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces, como no hay muchas preguntas, les voy a... Juan. Bueno, era para lo siguiente. La unidad de auditoría interna tiene que pedir a la
la unidad buenas noches, comunidad, muy buenas noches. Comunidad de auditoría interna, nosotros tenemos que solicitar a la comisión sumariante un informe de los registros y de los procesos que se están llevando, porque yo he tenido en mi varia entidad varios registros, pero no han mandado las notas a la Contraloría como deberían ser. Más aún, la unidad de transparencia sacó una resolución haciendo como una comisión sumariante. Le hemos determinado una responsabilidad administrativa. Y eso también se tiene que dar a conocer a la Contraloría, doctora. Lo que sí podría hacer la unidad de auditoría es pedir información respecto